Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal, en el cual vamos a continuar con la segunda parte de esta maravillosa charla con Mauricio García Villegas, doctor en ciencia política de la Universidad de Lovaina, columnista del Espectador, docente universitario, cofundador de Justicia y autor de varios libros, entre ellos El país de las emociones tristes, del cual vamos a continuar hablando, y acerca de distintos aspectos acerca del temperamento emocional de nuestro país. Espero que la disfruten. Bienvenidos. De la política identitaria, que lo que tú dices y es muy curioso porque de cierta manera tratando de, de arreglar unas desigualdades históricas, está generando otras desigualdades al no aspirar a una norma que sea absolutamente para todo el mundo, sino que son intereses particulares. Y al mismo tiempo también está pasando una cosa que te quiero preguntar, y es lo que yo denomino el imperio de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, donde estamos empezando a ver que estamos empezando a juzgar el pasado con los valores contemporáneos, o los valores de hoy en día, y pues ese examen pues es muy complejo, y yo no sé qué opinas de eso, ¿no? Que estén pensando en quitarle a Tom Sawyer, quitarle todas las palabras, todas las veces que utiliza esa palabra que ya no se puede mencionar, o que a una película de Disney de la década del 50 le quiten una secuencia, o que saquen del portafolio lo que el viento se llevó, por todo lo que no pase el examen de lo políticamente correcto hoy en día. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, a mí me parece lamentable eso que en los Estados Unidos se llama la, como la cultura de la cancelación, Sí, eh, que consiste justamente en, en, en crear un ambiente dogmático dentro del grupo. Entonces, dentro del grupo se establece lo que es políticamente correcto, y todo aquel que en el grupo ponga en tela de juicio, dude, establezca matices, etcétera, etcétera, pues es inmediatamente condenado. Entonces, un, un, un progresista que lucha por la igualdad, qué sé yo, lo que yo dije ahora, un progresista que lucha por la educación pública en Colombia, que haga la más mínima crítica a FECODE, no, pues ya le caen encima, y seguramente me caerán encima por lo que dije de FECODE o por lo que he escrito de FECODE, que es lo propio de las actitudes dogmáticas, eh, que, es, que, es, que, es lo, que es muy frecuente además. Y en el marxismo, cuando yo era joven, eso era típico. Y por eso el marxismo se dividió en tantos grupos, porque, porque en cada grupo había un dogma que había que respetar, y quien lo pusiera en tela de juicio tenía dos opciones: o imponerse sobre los demás o irse y hacer otro grupo. Eh, entonces, y eso tiene mucho que ver con la arrogancia propia del fundamentalista y del dogmático. Eh, y que acaba con una cosa que es fundamental en toda cultura civilizada, que es la crítica, incluso la autocrítica. Sin un diálogo crítico en donde uno mismo incluso se ponga en tela de juicio y sea capaz de echarse para atrás cuando lo convencen de que dijo una cosa errada, sin eso es muy difícil avanzar. Eh, y digamos, hay un ambiente que yo no sé qué tan fuerte es, pero en las redes sociales es muy visible en todo caso, pero habría que medirlo, que es ese ambiente de caerle al que dice una cosa políticamente incorrecta. Eh, Cuando ese que dice una cosa políticamente incorrecta en realidad es muy útil, porque pone a pensar al grupo, y entonces el grupo se debe preguntar si tiene razón o no y discutir con él. Es posible que no tenga razón, pero, pero es que el problema es la actitud de entrada, que consiste en decir: este es un enemigo. Repito, es lo propio de las actitudes dogmáticas, que es considerar a los que dudan, a los que ponen en tela de juicio o a los que critican la doctrina establecida, no solamente criticarlos, sino considerarlos traidores. Y ese fenómeno, que es un fenómeno típico emocional del Homo sapiens y del ser humano, eh, es tan fuerte que la oposición muchas veces de una ideología dominante contra sus críticos internos
es más fuerte que contra sus enemigos naturales. Te pongo un ejemplo. Cuando yo era niño, yo recuerdo la oposición feroz de un cardenal que había en Medellín, López Trujillo, contra los curas de la teología de la liberación que trabajaban en los barrios populares. El odio de este personaje por esos curas, que no hacían sino ayudarle a la gente en esos barrios pobres, era más grande. Su interés por atacarlos a ellos era más fuerte que el interés de atacar a los comunistas o de atacar a los ateos o lo que fuera. Es lo característico del fundamentalismo, que ve en los que lo critican y los ponen en tela de juicio un enemigo, y un enemigo a veces más peligroso que el enemigo natural digamos, del otro bando o del otro ejército. Pero es que, fíjate, entonces tú lo mencionas en el libro y de hecho con eso abres el libro, hablando de la influencia cultural de la Iglesia Católica en nuestra cultura. Al final del libro, en el epílogo, también dices que las personas que revisaron el texto te dijeron que habías sido tal vez muy fuerte en ese tema. Y cuando yo lo leía, yo decía, pero ¿será que sí es que ha sido una crítica fuerte o simplemente que como lo dicta el refrán, no se habla ni de política ni de religión en la mesa? Entonces es como esa resistencia que tenemos, la cultura de la cancelación en Estados Unidos. Estaba leyendo ahora la novela maravillosa, la última de Juan Gabriel Vázquez, acerca de la vida de la familia Cabrera, en la que cuentan cómo un profesor de dibujo le estaba contando a sus alumnos cómo era el diseño del avión soviético comparado con el diseño del avión norteamericano, y que cuando él dijo que le parecía mejor el diseño norteamericano, además basado en un dato objetivo, y era que el avión era más rápido gracias a su diseño aerodinámico, los alumnos lo declararon enemigo y lo lincharon. Entonces, ese pensamiento dogmático es muy fuerte en nosotros y es muy peligroso. ¿Cómo podemos promover entre nosotros un sano debate basado en argumentos, ¿cierto? Que lo que decías hace un rato con respecto a la educación, no hace falta que desde niños se le enseñe a los nuevos ciudadanos qué son las falacias, qué son los sesgos, qué son los vicios de argumentación, y que se haga un ejercicio permanente de debate, donde además uno arranque de algo que tú hiciste hace un rato en la entrevista, y es decir, como yo de este tema no sé mucho y me puedo estar equivocando. Ese debería ser un mantra entre nosotros, deberíamos empezar todas las conversaciones diciendo, soy consciente de que lo que voy a decir puede estar mal, y si me presentan evidencia convincente, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Sí, sí. Tal vez para información de los espectadores que nos están oyendo, sería bueno decirles que este libro es un libro de ensayo, no es un libro académico, es un libro de ensayo en donde yo mezclo cosas de mi vida personal. Entonces empiezo por mi familia y por mi infancia y en fin. Y entonces los que lean el libro, los que ya lo han leído, verán cómo, pues yo durante mucho tiempo durante toda mi infancia y mi juventud, estuve rodeado de dogmáticos a veces muy amables como mis tíos, curas en Medellín y en Manizales, y dogmáticos feroces y atrabiliarios como los que tuve en el colegio o los que tuve en la universidad. Pero siempre estuve rodeado de dogmáticos, y tal vez el libro es un producto de eso, y es un homenaje a mi madre, que siempre estuvo rodeada de dogmáticos, que ella misma era una persona, por ejemplo, muy creyente, pero que siempre los miró con cierta benevolencia, tratando de entenderlos, que es un poco la idea de Spinoza, de nuevo, la idea de tratar de entender, de comprender y de no odiar. Y ese es en buena parte como la actitud de mi madre frente a la vida, que es una actitud emocional. Y yo creo que esas actitudes emocionales hay que enseñárselas a los niños. Y ahí viene lo que mencionabas ahora de la educación sentimental, de la educación emocional, que era muy importante
escritores de la Ilustración, John Stuart Mill, incluso Rousseau en sus Confesiones o en el Emilio habla de eso, y que nosotros no lo damos como algo muy importante. Y de ahí la importancia de la educación entre 0 y 5 años. Enseñar y enseñarle sobre todo a los jóvenes la idea, enseñarle una cierta humildad, lo que decías ahora, enseñarles cómo funciona el cerebro, cuáles son las trampas en las que nos hace caer en nuestro cerebro, no solamente cuáles son nuestras falacias cognitivas, sino nuestras falacias lingüísticas, perdón, sino nuestras falacias cognitivas, es decir, de qué manera nuestro cerebro nos lleva a pensar unas cosas y no otras, cómo nuestro pensamiento no es siempre el producto de nuestra voluntad libre, sino el producto de aquellas circunstancias y de nuestro cerebro en esas circunstancias que nos llevan a pensar de cierta manera. Cómo todos tenemos una especie de abogado interno, no de juez, sino de abogado interno que nos defiende de lo que hagamos y nos dice permanentemente, tranquilo, hágale, no importa que yo lo defiendo. Si nosotros entendemos todo eso, si entendemos el peso de las emociones, el peso de las furias y de las iras y la importancia que eso tiene en la manera como terminamos pensando, no solamente pensando sobre nosotros mismos, sino sobre los grupos a los que pertenecemos, la conclusión de todo esto es que somos más recatados, que somos más humildes, que lo pensamos 2 veces cuando vamos a ser asertivos y cuando vamos a decir es que las cosas son así, punto. Y yo creo que eso está mucho en Harari también en el último libro de las 21 lecciones, como enseñar a dudar y a no creer que no las sabemos todas, porque tenemos 1000 trampas cognitivas y de otro tipo que nos impiden llegar a la verdad. Hay un libro que yo siempre recomiendo mucho, que es este de Kahneman, Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar distinto, en donde él habla de todas estas falacias y de todas estas trampas del cerebro. El sistema número 1 y el sistema número 2. Exacto, que yo creo que se debería enseñar en el colegio. A mí me habría ayudado mucho si me lo hubieran enseñado en el colegio y habría dejado de creer en muchas más bobadas de las que creí durante mucho tiempo. Y por ahí está rotando una conversación entre Kahneman y Harari que es muy interesante, que también que la gente la pueda oír. No la he visto, pero la voy a ver en estos días. Ahora que mencionas eso, estaba preparando mi clase para la próxima sesión de mi seminario. Yo dicto teoría política, entonces enseño autores, grandes pensadores políticos. Y la semana entrante me corresponde enseñar Marx, el Manifiesto Comunista y El Capital. Y estuve leyendo unos textos de Raymond Aron sobre Marx y sobre Tocqueville, que fue la clase que enseñé la semana pasada. Y Aron dice una cosa que es muy bella. Él dice, si yo me pongo a revisar todo lo que yo he escrito durante mi vida, que fue una vida muy larga de más de 90 años, si yo me pongo a ver todo lo que yo he escrito sobre mi vida, cuando yo era joven, era mucho más asertivo que ahora. Tenía las cosas mucho más claras que ahora. Tenía convicciones mucho más fuertes que ahora. Y a pesar de estudiar cada vez más durante 50 o 60 años, cada vez fui yendo un poco más a dudar y a ser más modesto de mis propias convicciones. Yo creo que eso es una gran enseñanza. Esos son los autores que se les deberían enseñar a las personas. Justamente lo que hacemos es lo contrario. Entonces, inculcar convicciones inapelables, inaplazables, que crean emociones también furiosas, que nadie está dispuesto a poner en tela de juicio. Una de las cosas que deberíamos enseñarle a las nuevas generaciones es a ver con recato su propio cerebro y a tener mucho más humildad cuando piensan en sus convicciones. Hay una frase que dices en el libro que me parece muy importante, porque de eso tenemos que practicar mucho más, y es que para convivir en sociedad no hay que amar al enemigo, pero hay que respetarlo, que eso es algo que nos falta mucho, y es que en el libro lo refieres como al concepto de lo sagrado, ¿no? De eso, de que queremos vivir en una sociedad diversa, donde haya polémica, donde haya diferencia, donde haya libertad de expresión, libertad de credo,
pero sí tiene que haber un conjunto de reglas básicas en las que sí tenemos que estar de acuerdo, pues, que esa es la idea de las constituciones, ¿no? No quiero desaprovechar la oportunidad porque eh, en este país, bueno, en este país y en este mundo que nos ha tocado vivir, la gente se está odiando visceralmente porque unos se consideran de izquierda y otros se consideran de derecha, pero lo que yo encuentro, por lo menos en las conversaciones en Colombia, es que aquí no están hablando de ideología, están hablando generalmente de corrupción, pero desde el punto de vista de la filosofía política, explicado de nuevo a un curso de muchachos de 10 12 años, muchachos y muchachas, hay que ser políticamente correcto. Eh, ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿Por qué estamos peleando tanto por algo que yo creo que no sabemos definir también? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Yo hace como 3 meses me metí, no sé si viste algo de eso, me metí en mi columna en una polémica sobre qué es la izquierda y qué es la derecha. Y escribí, yo no sé, 4 o 5 columnas, otra columna que se publicó en Razón Pública. Eso produjo un debate tremendo. eh, eh, y, y yo me cansé un poco por esas discusiones tan emocionales y me salí de eso, a pesar de que considero que es una discusión muy importante. Eh, en realidad el problema era un problema de si el centro existe, porque la idea era que el centro no existe, y como el centro no existe, pues el centro no es nada, y como los que se dicen de centro no existen y no es nada, pues dicen bobadas o no dicen nada, y entonces hay que dejarlos de oír. Bueno, claro, si fueran un poco más consecuentes, no se preocuparían por la nada, porque la nada es nada y la nada no importa, entonces ¿para qué se preocupan? Pero se preocupan, y si se preocupan es tal vez por algo. En fin, entonces yo digamos, hacía, digamos, como una pequeña, una pequeña, un ABC de conceptos políticos básicos para mostrar las diferencias entre la izquierda y la derecha, o entre una posición progresista y una posición conservadora. Eh, y entonces ponía el tema de la distribución de un lado, digamos, en términos económicos hay una gran diferencia, pues hay una diferencia fundamental entre izquierda y derecha, pero eso no basta para entender una visión progresista, porque la economía es solamente un ámbito del debate, hay otro ámbito que es el ámbito personal, que tiene más que ver con valores personales, en donde lo que se discute es si el Estado puede intervenir para salvar a la persona o para salvar a los suyos o no. Entonces ahí tenemos las drogas, tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos el tipo de educación que se debe impartir en los colegios y cosas por el estilo. Hay algunos liberales, eh, eh, hay algunos conservadores, perdón, que son progresistas en esta segunda línea, en este segundo eje, es decir, conservadores que están dispuestos a ser tolerantes y a no permitir que el Estado intervenga en asuntos personales, pero hay otros que no. Entonces, si tenemos esos dos ejes, la cosa se complica un poco, pero sea lo que fuere, el hecho es que ser de un lado o del otro lado es posible hacerlo, es posible definirlo, porque otra de las cosas contemporáneas es que ya no se puede diferenciar un lado del otro lado, sí se pueden diferenciar. Y también se pueden diferenciar esos extremos de posiciones intermedias. Yo finalmente lo que traté diciendo en esas columnas es que la gran diferencia no es tanto entre la ideología de digamos, un, una persona de derecha democrática y una persona de izquierda democrática, sino la diferencia entre esos dos y los dos extremos. Lo pongo en términos políticos colombianos. Yo creo que este país no sale del marasmo en el que está, que parece estar saliendo, pero no del todo, mientras la izquierda democrática no critique a la izquierda radical con la misma fuerza que critica a la derecha radical. Y la derecha democrática no critique a los de su lado radical, es decir, a la derecha radical, con la misma fuerza que critica a la izquierda radical. Y entonces por eso es que yo creo, y esto es la hipótesis de la última parte del libro, que la gran oposición en Colombia no es entre esos dos
idearios políticos del medio, digamos, la derecha democrática y la izquierda democrática, sino entre ellos dos y los dos extremos, que entre otras cosas, Juan, yo lo que creo es que se parecen mucho, emocionalmente se parecen mucho. Tienen las mismas furias, las mismas rabias, las mismas convicciones, la misma intolerancia, la misma incapacidad de reconocer matices, el mismo desprecio por estudiar la realidad, por tener ideas nuevas, la misma desconfianza frente a los que tienen dudas, frente a los que los critican, etcétera, etcétera. En eso son igualitos. Emocionalmente son igualitos. Entonces, en Colombia lo que nos ha desbaratado no es tanto el ideario, las ideas, los libros, lo que está dentro de esos libros, sino las emociones que hay detrás de unos y detrás de otros. ¿Cuáles son unos? Los que están dispuestos a dejarse convencer, los que están dispuestos a dialogar, los que están dispuestos a encontrar un consenso, los que están dispuestos a encontrar un terreno común de entendimiento, etcétera, y los otros que de ninguna manera están dispuestos a ceder en sus pretensiones, que lo único que los calmaría es tener la victoria total sobre los otros, que lo único que los complace es la realización de su proyecto total, que lo único que siempre tiene la misma actitud frente a sus enemigos y frente a sus potenciales enemigos dentro de sus propias doctrinas, etcétera, etcétera. Es más bien la tensión entre esos dos. Buena parte del drama de Colombia es la recurrente capacidad que han tenido estos de este segundo lado, es decir, los extremos, de cualquier lado que sea, de derecha o de izquierda, para acallar, silenciar, marginalizar, poner de lado a los moderados de estos dos lados, de estos dos espectros democráticos, la izquierda y la derecha. Eso es un drama en Colombia. Pienso, qué sé yo, en Lleras Camargo, pienso en muchos políticos nacionales que tenían ideas brillantes, que tenían ideas necesarias, además, fundamentales para el desarrollo del país, y que en medio del fragor de la disputa terminaron siendo acallados. Porque una de las cosas, y esto tiene mucho que ver con la primera parte del libro, con la neurociencia, una de las cosas que triunfa en la sociedad es lo más visible, lo visible y lo claro triunfa mucho más fácilmente sobre lo que no es tan visible y lo que es menos claro. Y eso pasa en todo, por ejemplo, en teoría social. Ahora hablábamos de Marx y de Tocqueville. Ahí hay dos ejemplos clarísimos. Marx tenía una teoría clarísima, sencillísima de la sociedad, de cómo era la sociedad capitalista, de cuáles eran sus problemas y de qué era lo que iba a pasar incluso. Y históricamente lo podía explicar todo clarísimamente. Muchas de esas cosas tenía razón, en otras cosas no tenía razón. Pero una cosa totalmente clara. Tocqueville, en cambio, estaba lleno de matices, lleno de explicaciones, no confusas, pero intrincadas, difíciles, etc. La teoría de Tocqueville o la teoría de Darwin, por ejemplo, en Colombia tuvieron muy poco éxito. Sin embargo, pues yo no me atrevería a decir hoy en día que es más, por supuesto fue más influyente el marxismo que el darwinismo y el liberalismo de Tocqueville. Claro que sí, pero yo no me atrevería a decir que las ideas de estos autores hayan sido menos importantes o menos inteligentes o que hayan descubierto cosas menos importantes de la naturaleza humana que Marx. No, simplemente es que el éxito no depende necesariamente de la bondad de lo que se vende o de la bondad de lo que se ofrece, sino de cómo se ofrece y de qué es lo que se ofrece. Entonces, vos lo ves clarísimamente en las redes sociales. El que más grita, el que tiene la fórmula más efectista, más contundente, ese es el que tiene seguidores, ese es el que es reconocido, ese es el que es visto, pero el que pregunta, el que duda, el que impone matices, el que sugiere matices, el que sugiere darle una segunda vuelta o pensarlo de nuevo, pues a ese nadie le para bolas.
lo bueno del Internet es que todo el mundo puede hablar y lo malo del Internet es que todo el mundo puede hablar. No estamos, no estamos cayendo en un lugar muy peligroso donde esa visibilidad, digamos, como que estamos premiando el dogmatismo, estamos premiando la intolerancia, estamos premiando en muchos casos la superficialidad absoluta, estamos minando la confianza que teníamos en las instituciones y en los medios, muchas veces con gran esfuerzo por parte de los medios para perder esa confianza. Ahora que decías como de esa representación de la realidad, yo personalmente hace rato dejé de ver noticieros por un ejercicio de salud mental y hace poco vimos uno y con mi esposa decíamos cuál puede ser la consecuencia psicológica, cuál es el precio que uno paga en su salud mental de estar viendo esta hora de malas noticias todos los días, sabiendo que todo lo que dice es verdad, pero no es toda la verdad. Nosotros, el país no es así de salvaje como las salvajadas que nos muestran. Esas salvajadas suceden, pero también suceden muchísimas otras cosas que no son narradas y que yo creo que eso promueve esta profunda desconfianza que tenemos entre nosotros. Sí, sí, sí. Pues a mí también me pasó lo mismo, Juan. Mi esposa y yo dejamos de ver noticieros hace ya muchos años. Yo, un noticiero nacional no lo veo desde hace muchísimo tiempo. Eh, Entre otras cosas porque es mal periodismo, es un periodismo, bueno, digamos, yo aquí tengo que ser matizado también. Yo conozco algunos periodistas que trabajan en algunos noticieros, particularmente en el noticiero de Caracol, que están haciendo un esfuerzo enorme por rescatar los noticieros. Lo que pasa es que luchan contra una estructura ya muy consolidada y muy difícil. Pero bueno, dejemos ese tema de lado. Eh, Otro tema que es muy importante, Juan, que mencionaste ahí, es que lo que triunfa en la sociedad, qué sé yo, lo que recogen los noticieros o lo que recogen las redes sociales, no es siempre la mentira. Digamos, eso prosperó mucho en los Estados Unidos, pero al fin lo desenmascararon y terminó enredado y perdió la presidencia. A mí me parece eso menos peligroso que otra cosa, que es la combinación entre la verdad y la mentira, que es lo que generalmente prospera. Como tener la dosis de verdad necesaria para, eh, para mostrarse como una cosa verdadera y tener la dosis de mentira necesaria para lograr sus propósitos. Las Esa barbaridades, es la... las barbaridades que yo he oído iniciando con la frase está científicamente comprobado y luego dicen cualquier cosa. Claro, claro, claro. Pero a veces, digamos, Juan, el problema es que a veces hay gente que combina lo que está científicamente comprobado y que tiene razón cuando dice está científicamente comprobado con una cantidad de mentiras. Esos son los más peligrosos. Esos son, y volvamos a Harari. El problema del mundo contemporáneo es que hay demasiado que leer y hay demasiado que aprender y no tenemos tiempo. Harari dice, un habitante del medioevo en el siglo XIII que se preocupaba por conocer el conocimiento de su época, podía, si hacía un gran esfuerzo, llegar a conocer el 10 o el 15% de ese conocimiento de esa época. Si leía los libros y si estaba, podía llegar a conocer una porción, desde luego no la mitad, pero una pequeña porción grande del conocimiento posible. Hoy en día, ¿cuánto logramos conocer de lo que se publica, lo que se escribe Imposible. y lo que se conoce? Lo cual lleva a Harari a decir, hoy conocemos menos de lo de lo que hay probado, de lo que conocía el tipo de la Edad Media, de lo que había probado en la Edad Media. Lo cual es una paradoja, pero es cierto. Pero aparte de eso, Carl Sagan en el primer capítulo del Mundo y sus demonios se queja precisamente de eso. Y se queja en el año 90, a principios de los 90, porque él murió en el 96, y se queja en Estados Unidos, que tiene las mejores universidades del planeta. Y dice, Claro. pareciera que hubiéramos hecho un esfuerzo de filtrar
toda la literatura científica de los puestos de revistas, de la cultura popular. Y es verdad, Sí. uno de los puestos de revistas va a encontrar horóscopos, Atlántida, dragones, ángeles, gnomos, va a encontrar toda una cantidad de mitologías, pero las revistas académicas, bueno, hay excepciones, obviamente, como la National Geographic, y hay cosas que suceden, pero digamos que la ciencia, tú hablabas ahorita de Spinoza y de David Hume, pero no hay, digamos, en el último libro de Michael Sandel, él se queja un poco de eso, ¿no? Dice de esta soberbia intelectual de los que fueron a la universidad, pero esa no es la mayoría de los seres humanos. La mayoría de los seres humanos no tienen acceso a esta información y esto se está quedando en unos círculos, en unas burbujas pequeñas academicistas y eso estamos pagando un precio por ello. Sí, en contra de en contra de la meritocracia. Eh, pero esto entonces a lo que nos conduce es justamente a enseñar distinto. Lo que tenemos que enseñar es a que el estudiante o a que el joven o a que el niño tenga la capacidad, tenga dos capacidades fundamentales. Una, tenga entusiasmo por descubrir, que es otra cosa que los niños, como a los niños los aburre el colegio, porque el colegio es una aburrición. Yo también me aburrí mucho en el colegio. Pues entonces pierden una facultad intelectual que es esencial, que es el entusiasmo o el ansia por descubrir cosas. Entonces, eso es digamos, una de las primeras cosas que tiene que hacer el profesor, entusiasmar a los estudiantes. Y la segunda es una capacidad para filtrar lo que nos sirve. Y sobre todo hoy en día, cuando el estudiante sabe más que el alumno muchas veces, porque le dice al profesor, porque cuando el estudiante sabe más que el profesor, porque le dice al profesor, no señor, pero es que usted no se da cuenta que, como yo lo leí ayer en internet, los datos de esa pandemia son estos y estos y no los que usted está diciendo. Entonces, hoy en día no se puede ser profesor dictando conocimientos, dictando para que los alumnos dicten. Lo que tiene que hacer el profesor es enseñarle una capacidad crítica al estudiante para que el estudiante sea capaz de ser crítico con lo que recibe, incluso con él mismo, sea capaz de ponerse él mismo en tela de juicio. Yo siempre digo, cuando hablo de esto, que así como en el medioevo, para volver al medioevo, a los jóvenes, para protegerlos, se les daba un escudo y una armadura y un casco, y se les enseñaba un manual de defensa personal. Ese era el manual de defensa personal. Hoy en día lo que necesitamos es un manual de defensa intelectual. Necesitamos hacer lo mismo, pero no con el cuerpo, porque ya no nos matan en la calle, bueno, a veces sí, sino con la mente. O sea, lo más peligroso es la mente. Entonces, ahora resulta pues que la mitad de la población o el 40% de los evangélicos en los Estados Unidos no creen la vacuna. O creen que el Entonces, planeta tiene 6.000 años, el universo tiene 6.000 años de antigüedad. claro, y que los dinosaurios vivieron con los Homo sapiens al mismo tiempo. Entonces hay un Pues claro, museo. ahí está la evidencia, los picapiedras, esa es la evidencia Y compartida. hay un museo, ¿dónde es que está ese museo? Hay un museo de la evolución de los evangélicos. Sí. No sé si está en el cinturón sur, lo que se llama. en el Bible Belt. Sí. En el cinturón de la Biblia. En fin, pero no, los peligros, en estos días leí, Juan, para mi clase, un texto bellísimo que casi no se conoce. Espérame que yo lo tengo acá. Casi no se conoce. Es este texto. Este tipo, Lavoisier, era un amigo de Montaigne, que murió muy joven. Montaigne tiene textos bellísimos sobre la amistad. Y este amigo de Montaigne murió muy joven y casi no escribió, pero Montaigne decía que era más brillante que él. Y escribió este texto que se llama De la servidumbre voluntaria. Esto es de primera mitad del siglo XVI, 1500 algo. Pues bien, es un texto bellísimo en donde habla de los peligros. Él dice, lo grave no es tanto el tirano que tiene armas y lleva a todo el mundo a someterlo con la fuerza.
claro, eso también es grave, no hay que olvidarlo y produce desgracias enormes. Pero lo grave es los ejércitos de personas que sin tener armas simplemente siguen al tirano porque los convencen. Lo grave es la sumisión de todo el mundo siguiendo el poder. Y no me refiero solamente a los tiranos, que desde luego es una cosa tremenda, sino a los pequeños déspotas que existen en Internet y que empiezan a convencer y a convencer y a convencer a niños ingenuos simplemente porque manipulan sus emociones. Entonces el tema de la educación sentimental y el tema del manual de defensa intelectual debería ser una prioridad en la educación desde la edad de la razón. Ya en psicología uno ya empieza a ver muchos artículos donde dicen que la felicidad no tiene nada que ver con el nivel económico, ¿cierto? Dicen, hay un rango que desde cero hasta necesidades básicas satisfechas, el dinero sí trae felicidad por poder pagar el arriendo, poder pagar los servicios públicos, pero que de necesidades satisfechas hacia arriba no hay ninguna correlación y que la felicidad tiene que ver con establecer lazos de amistad, de compartir tiempo con otras personas, ¿cierto? Yo siento que hay un auge de la gente haciendo deporte, haciendo actividades al aire libre, meditando. Hay esperanza. ¿Ves cosas positivas en el entorno? No, claro, Juan. Eso de la felicidad es muy bonito y muy importante. Yo antes de escribir este libro, o mejor dicho, el origen de este libro está en un librito anterior que yo escribí que se llama Las Virtudes, se llama Virtudes Cercanas, que es un libro de 8 historias de vida de gente que yo conocí, gente mayor que yo o gente que ya murió, gente que yo conocí. Entonces yo hablo de la biografía de cada una de esas personas, son 8 personas. Ahí está Ciro Angarita, por ejemplo, el magistrado de la Corte Constitucional, está la mamá de Héctor Abad, que es como mi segunda madre, está Carlos Gaviria, bueno, y esta gente que yo he conocido afuera. Pero cada historia de vida es un pretexto para hablar de una virtud. Entonces cada uno tiene una virtud. Y yo ahí, estudiando eso, me metí en el tema de la felicidad. Y metiéndome en el tema de la felicidad fue que me metí en el tema de la neurociencia, porque justamente esa es una verdad fundamental, lo que acabas de decir. Y es que la verdadera felicidad depende esencialmente de lo que decía Spinoza, de los buenos encuentros. De los buenos encuentros. Y los buenos encuentros son los encuentros del amor y de la amistad. Son los encuentros con los amigos, con las personas que queremos, con nuestros hijos, por supuesto. Esos son los buenos encuentros. Y ahí está la felicidad. Y ahí está lo fundamental. Eso no quiere decir que haya que despreciar las cosas económicas, o en fin. Pero toda la psicología evolutiva, toda la psicología ha demostrado que esos son imaginarios efímeros, imaginarios de felicidad efímeros, los de la riqueza. Ha habido cantidades de estudio, por ejemplo, de gente que se gana la lotería o gente que tiene un accidente y queda paralítica y entonces, claro, el primero cree al otro día o el día que se la ganó que nadie es más feliz en el mundo que él. Y el segundo cree que nadie es más desgraciado que él en el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cargas se van nivelando. Y el que se gana la lotería termina siendo como era un poco antes, y el que tuvo esa tragedia física termina siendo un poco como era antes. Entonces, esos son espejismos. Repito, eso no quiere decir pues que las condiciones económicas no sean importantes, pero digamos la esencia de la felicidad está en otra parte. Entonces, yo sí creo, Juan, que hay cosas importantes y yo creo que yo no quisiera que acabáramos esta conversación. Hemos hablado de muchas cosas. Desde buenísimo. Esto ha sido un buen encuentro y por lo tanto soy muy feliz. Muchas gracias. Pero yo no quisiera que termináramos esta conversación, sobre todo sabiendo que vos estás en el mundo artístico, sin hablar del arte y de la literatura y de las emociones. Si a mí me preguntan, yo un poco lo digo en el libro, tenemos que favorecer las emociones amables o las emociones plácidas en contra de las emociones tristes. Entonces, ¿cuál es la fórmula para favorecer o para propiciar, para inculcar en los jóvenes esas emociones? Pues la fórmula está en una manera distinta de enseñar, ya hemos hablado mucho de eso, en una manera distinta de enseñar, en una manera de relacionarse con el alumno, en muchas cosas.
Pero, pero ¿qué emociones plácidas podríamos inculcar? Y yo creo que hay dos que son fundamentales, que en Colombia son muy precarias, que yo creo que han mejorado con la pandemia, pero no lo suficiente, que son el amor por la literatura, por las artes en general, y el amor por la naturaleza. Yo creo que son dos cosas que tenemos que, y que los jóvenes, yo creo que están bastante inclinados a eso, los niños y los jóvenes, porque ven el peligro de la naturaleza. Hoy justamente vi en CNN cómo los niveles de la emisión de CO2 en el planeta están más altos hoy que al principio de la pandemia. No O sea, puede ser. cuando esto se abra va a ser, claro, porque China está a full hoy en día. Entonces, y los jóvenes y los niños son muy sensibles a eso, a esas dos emociones. La segunda, la emoción literaria y artística es más difícil, pero es tan importante como la primera. La emoción por la naturaleza y la emoción por los libros, la literatura, el arte, el teatro, el buen arte. Eh, Me quitaste la pregunta de la boca porque hacia allá iba y era que también es una discusión muy popular en estos momentos en la educación superior a nivel mundial y es el de la presencia de las humanidades dentro del currículo, ¿cierto? De trascender la disciplina, porque en una época estaban diciendo, no, necesitamos más ingenieros y necesitamos más matemáticos, pero ¿qué pasa con eso de las humanidades y de las artes? Y tú en tu experiencia como docente en el sistema de educación superior, ¿cómo está el Estado en tu experiencia? ¿Cómo ha sido digamos, la disponibilidad que han tenido los estudiantes de poder oír música, ver teatro, ver danza, de tener acceso a la literatura de ficción? ¿Qué tan presente está eso en nuestra cultura educativa? Sí, no, no muy presente lamentablemente, pero yo creo que eso es fundamental. Yo desde hace unos años para acá empiezo mis clases de teoría política, que son clases de autores, de pensamientos, y empiezo mis clases con Darwin, con la teoría de la evolución, y con Antígona, y con piezas de teatro griegas clásicas, porque creo que ahí, mejor dicho, yo creo que los profesores tienen que emocionar a los alumnos. Esa es como parte fundamental de la educación. Hay que emocionarlos. Hay que preguntarse de qué, no hay que preguntarse tanto también, pero no tanto cómo cómo pueden aprender esto que les quiero enseñar, sino antes que eso es cómo puedo suscitar en ellos una emoción que los conduzca a aprender esto que les quiero enseñar. Que es ir un poco más allá. A propósito, Spinoza decía algo parecido. Decía, si uno quiere convencer a una persona de un argumento contrario al que uno tiene, lo menos bueno que puede hacer es decirle el argumento tal cual uno lo piensa. Lo mejor que puede hacer es decirle, tratar de inculcarle la emoción que uno siente y que es contraria a la emoción que él siente. Irse por el lado de las emociones. Claro, para hacer eso hay que tener talento, porque un profesor que haga mal eso puede ser un charlatán insoportable, puede ser una aburrición de clase, peor incluso que el que dicta. Entonces, eso tiene que tener talento, tiene que tener formación, tiene que tener conocimiento. Pero yo sí creo que en nuestras clases de ciencias sociales se debería enseñar mucha más ciencia exacta, que a propósito, Juan, yo creo que en ella hay una enorme emoción. A mí me parece que los descubrimientos científicos, una de las cosas que nos hace mucha falta en Colombia es científicos y gente que tenga amor por la ciencia y pasión por la ciencia. Aquí hay demasiado abogado, demasiado diletante en ciencia social que cree sabérselas todas. Entonces yo creo que enseñar ciencia, y para volver a lo que dije antes, la emoción de la ciencia, creo que eso es muy importante. Y del otro lado, arte y la emoción del teatro. A mí me parece que lo que pasa es que las cosas no deben ser compartidas. Una de las cosas que yo he aprendido con los años es que cada vez es menos importante eso de los conocimientos segmentados, que era la idea del positivismo. Entonces, si usted tiene abogados o estudiantes de derecho, pues hay que enseñarles normas y no más. Y si usted tiene ingenieros, hay que enseñarles pues matemáticas y geometría y no más. Bueno, muchas cosas más, por supuesto. No, yo creo que no es que a todos haya que enseñarles de todo, sino que en cada una de las cosas que se enseña en cada disciplina,
uno puede meter cosas de otras partes. Y sobre todo, yo lo que creo es que uno debe enseñar hoy en día cada vez más por problemas y no por disciplinas. Entonces, abordemos el problema del calentamiento global, abordemos el problema de la frontera, abordemos el problema de los residuos naturales, abordemos el problema de la contaminación, abordemos el problema de la falta de vías. Y eso tiene muchas disciplinas y muchas maneras de abordarlo. Eso es una manera como creo yo deben funcionar más las universidades, que funcionan demasiado disciplinariamente. Entonces, el que es ingeniero no se puede entender con el que es, qué sé yo, antropólogo, porque no pueden hablar de nada, porque nada los une. Y el que es sociólogo, entonces no se puede entender con el que es jurista. No, no puede ser así. Entre otras cosas, porque hoy en día, yo ya estoy muy viejo, pero para los jóvenes contemporáneos, cada vez es más importante, y eso está pasando cada vez más en los Estados Unidos y en Francia también y en Alemania. Cada vez es más más necesario saber varias disciplinas para desempeñarse profesionalmente bien. Un sociólogo que no sepa historia y que no sepa también algo de teoría política, o un antropólogo que no sepa biología y que no sepa algo de sociología, no son capaces de entender los problemas. Y nos van a moler los científicos y las academias de otras latitudes, nos van a moler como nos han molido siempre a los colombianos, porque nosotros estamos con una enseñanza intelectual totalmente disciplinaria, positivista, limitada, que es muy insuficiente. A mí, hay un dato que decía Neil deGrasse Tyson en una conferencia, y era que decía: la población de musulmanes en el planeta son alrededor de 1.600, 1.700 millones de personas. Esa cantidad de cerebros, de seres humanos que tienen el mismo potencial que tenemos todos nosotros, 1.700 millones de personas, se han ganado 3 o 4 premios Nobel. Después decía, la población de judíos en el planeta son 15 millones. O sea, poco menos de 2 veces Bogotá. Se han ganado algo así como 140 premios Nobel en la historia. Sí. ¿Cierto? Tiene una tasa de producción de Nobeles impresionante. Me decía, bueno, ¿y los latinos cómo vamos ahí? Pensaba yo. Decía, ¿cuánta gente hay desde el Río Grande hasta la Patagonia? Somos tal vez unos 700 millones de seres humanos que tenemos el mismo potencial. Y si descontamos los Nobeles de literatura y de paz, pues creo que vamos como en 4 o en 5, de los cuales 3 fueron de científicos latinos trabajando en Europa o en Estados Unidos. Entonces digo, a mí me preocupa mucho que yo siento que los latinos tenemos la autoimagen de que somos occidentales y que somos modernos porque tenemos todos estos juguetes y los usamos, pero nosotros no nos inventamos estos juguetes. Nosotros no tenemos esta forma de resolver problemas que condujeron a la creación de este tipo de juguetes que hoy en día utilizamos, y creo que con el advenimiento de la inteligencia artificial y con la nanotecnología y con todas estas cosas que están pasando, creo que tenemos un reto muy grande o nos vamos a quedar muy, muy rezagados. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, Juan, con eso. La lista de los descubrimientos colombianos es de una precariedad. La despulpadora de café, son unos 10 o 15 descubrimientos menores, que son muy valiosos porque son los únicos, pero son muy poquitos. ¿Pero qué nos pasó? Porque nuestro talante era distinto en la primera mitad del siglo XX. O sea, tuvimos la primera aerolínea comercial del continente, fuimos pioneros en la radio, teníamos trenes. Ese cable que baja el café de Manizales hasta Honda es una obra de ingeniería. Teníamos otro perfil hace 100 años. ¿Qué nos pasó? Sí, no, eso es un fenómeno muy complejo y seguramente tiene muchas causas, pero una de las causas es un menosprecio por las ciencias duras, una falta de incentivos por las ciencias duras. Es muy difícil formar un científico cuando no se le inculca desde la primaria, desde la infancia. El amor, mejor dicho,
un profesional tiene que empezar por emocionarse y esa emoción la adquiere de buenos profesores y ese profesor tiene que estar en un buen colegio con buenos computadores y buenos laboratorios, etcétera, etcétera. Y la educación es muy deficiente. Adicionalmente hay causas estructurales, no hay incentivos para ese tipo de profesiones, son profesiones muy difíciles, lo que se enseña en el bachillerato es insuficiente para abordar una profesión, entonces la gente considera que es más fácil estudiar derecho, además que gana más plata estudiando derecho, y cosas, hay seguramente muchas causas. El hecho es que ese fenómeno es cierto, el hecho es que en Colombia, Juan, hay cada año 14.500 abogados que se gradúan. Colombia es un país con conflicto armado, con una conflictividad social tremenda, con muchos problemas sociales, y se gradúan algo así como 500 sociólogos al año. Y además no se gradúan en métodos, digamos, no se gradúan con una buena formación cuantitativa y científica, con mucha información además, muchas veces ideológica, lo cual me parece lamentable. No tenemos ni siquiera buenos sociólogos y muchas veces las facultades de ciencia política son similares. Entonces ahí hay un esfuerzo muy grande por hacer y yo creo que todo esto tiene que ver con una de las cosas que hablamos hace rato en esta conversación, que es la falta de avance de la educación pública. Porque es la educación pública la que hace investigación pura y dura, larga, costosa y de largo aliento. Y si no hay una universidad grande, eso no ocurre. Las grandes investigaciones se hacen así, muchas veces en coalición y en compañía con intereses privados también, pero en Colombia no. En Colombia la universidad pública es relativamente pequeña. En Colombia se hacen autopistas 4G, se hacen aeropuertos, se hacen moles cada mes. ¿Hace cuánto no se construye un gran campus universitario como el de la Universidad Nacional? Décadas que no se construye. Ese tiene que ser un gran proyecto. En Francia acaban de construir en el sur de París una grandísima universidad que se llama Saint-Cloud, Paris Saint-Cloud, enorme, con la última tecnología, y muchas universidades que estaban dispersas por París se las llevaron todas para allá y lo están inaugurando en este año. Va a ser una cosa grandísima. ¿A qué candidato presidencial se le ocurre que esa es una idea importante? No se les ocurre. La más importante de todas. ¿Qué más podemos esperar? Si no cultivamos el potencial humano, si no cultivamos la creatividad, ¿qué más podemos? Claro, ahí está la causa, la falta de cultivo. Es que cultura viene de cultivo, de cultivar. Y la cultura se cultiva. Y si no inculcamos la cultura del amor por la investigación y por la ciencia, pues no aparece, no surge la mata. Pues Mauricio, esto ha sido, espero, la introducción de muchas charlas por venir. Estoy muy, muy agradecido. Creo que tocamos temas muy interesantes que espero que cautiven a nuestra audiencia, igual que me cautivaron a mí. Muchas gracias por este rato, y a todo el mundo, de verdad, léanse este libro que sé que les va a gustar, y sobre todo hace lo que hacen las buenas obras de teatro y las buenas películas, y es que nos hacen reflexionar y nos sacan distintos a cómo entramos. Entonces, un libro muy recomendado. Y Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros acá en este episodio de Filosóficamente Liberal. Muchas gracias, Juan. Fue un placer, la conversación muy agradable y bueno, esperemos una próxima. Muchas próximas. Hasta la próxima. Chao.